¿Alguna vez te has sentido en un túnel sin salida, como si la vida te hubiera golpeado tan fuerte que ya no tuvieras fuerzas para levantarte? Quizás has mirado a tu alrededor y solo has visto sombras, sintiendo que la esperanza te abandonó para siempre. Si esa sensación te resulta familiar, quédate, porque la historia que voy a contarte hoy no es solo una historia más. Es un testimonio real, una prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, existe una fuerza capaz de cambiarlo todo. Hoy conocerás a Miguel, un joven que, como muchos de nosotros, tenía la vida por delante, llena de sueños, proyectos y energía. Era el alma de la fiesta, el amigo leal, el hijo que llenaba de orgullo a su familia. Su futuro parecía tan brillante como un amanecer de verano. Pero la vida, a veces, tiene planes que no entendemos, giros inesperados que nos ponen a prueba de la manera más dura. Y para Miguel, ese giro llegó en forma de un accidente, un instante, un segundo, y todo su mundo se vino abajo. De un día para otro, el joven que corría lleno de vida se encontró postrado en una cama, sin poder mover las piernas. El diagnóstico de los médicos fue un golpe devastador. Era posible que no volviera a caminar. Imagina por un momento lo que eso significa. Perder de repente la autonomía, la capacidad de hacer las cosas más simples, de dar un paseo, de correr para abrazar a alguien. El dolor físico era inmenso, pero había otro dolor, uno más profundo, que comenzaba a crecer en su interior. Al principio sus amigos lo visitaban. Le llevaban flores, le contaban historias del mundo exterior, intentaban animarlo con bromas y recuerdos. Pero el tiempo pasa, y la vida sigue para todos. Poco a poco, las visitas se hicieron más esporádicas. Los mensajes de texto disminuyeron. El silencio en su habitación se hizo cada vez más grande, más pesado. La soledad se convirtió en su compañera más fiel y cruel. Miguel empezó a sentir que se estaba volviendo invisible para el mundo. Cada noche era una batalla. Miraba fijamente el techo de su habitación, una superficie blanca y vacía que parecía un reflejo de su propia vida. Y en la oscuridad, una pregunta lo atormentaba sin piedad. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? La desesperanza, como una hiedra venenosa, comenzó a enredarse en su corazón, asfixiando cada pequeño brote de optimismo. La tristeza se volvió tan densa que apenas podía respirar. Sentía que su alma se estaba apagando, que la persona que una vez fue se desvanecía en un mar de amargura y autocompasión. La lucha interna era brutal. Miguel, el joven lleno de vida, ahora se sentía como una carga. Veía el esfuerzo en los ojos de su familia, la preocupación que intentaban ocultar tras sonrisas forzadas. Y eso le dolía aún más. Llegó a un punto tan bajo, a un abismo de desesperación tan profundo, que pensó en rendirse. La idea de dejar de luchar, de simplemente dejarse ir, comenzó a susurrarle al oído como una solución tentadora para acabar con tanto sufrimiento. El peso era insoportable, y sentía que no tenía fuerzas para llevarlo un día más. Pero justo ahí, en ese preciso instante de oscuridad total, cuando estaba a punto de renunciar a todo, algo extraordinario sucedió. No fue una luz cegadora ni una visión milagrosa. Fue algo mucho más sutil, pero inmensamente poderoso. En el silencio de su alma, en medio del ruido de sus pensamientos más oscuros, escuchó una voz interior, cálida y firme, que le susurró con una claridad que lo estremeció. No estás solo. Fue como si una pequeña chispa se encendiera en la más profunda oscuridad. Una llama diminuta, frágil, pero lo suficientemente brillante como para mostrarle que quizás, solo quizás, había algo más allá de su dolor. Aunque en ese momento no lo comprendió del todo, ese susurro fue el comienzo de su verdadero viaje, el inicio de una transformación que no solo sanaría su cuerpo, sino que reconstruiría su espíritu desde los cimientos. A partir de ese día, Miguel comenzó a estar más receptivo, más abierto.
y como si el universo estuviera conspirando para ayudarlo, los mensajes de fe empezaron a llegar a él de las formas más inesperadas. A través de un programa de radio que su madre dejó encendido, en las páginas de un libro que alguien olvidó en su habitación del hospital, en las palabras de una enfermera que le hablaba con una amabilidad especial. Frases como, levántate, porque tu propósito aún no ha terminado, o la fe es ver luz con tu corazón cuando tus ojos solo ven oscuridad, resonaban en él de una manera que nunca antes había experimentado. Al principio era escéptico. ¿Cómo podían unas simples palabras cambiar su realidad? Su cuerpo seguía sin responderle, pero la semilla de la esperanza ya había sido plantada. Decidió aferrarse a esa pequeña chispa. Comenzó a orar, no con rezos memorizados, sino con conversaciones sinceras y desgarradoras con Dios. Le gritaba su dolor, su rabia, su miedo. Y en ese diálogo honesto, encontró un consuelo que ninguna medicina podía darle. También redescubrió el poder de la comunidad. Un grupo de apoyo de su iglesia local comenzó a visitarlo, no solo para hablar de fe, sino para compartir un café, para escuchar música, para simplemente estar ahí. En sus rostros, Miguel no vio lástima, sino amor y aceptación. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. La fe dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en un refugio tangible, en un motor que lo impulsaba cada mañana a intentar un poco más. Y entonces, lo que parecía imposible comenzó a suceder. Un día, sintió un leve hormigueo en los dedos de los pies. Luego, con semanas de terapia física agotadora y dolorosa, logró mover una pierna. Cada pequeño progreso era celebrado como una gran victoria. Los médicos estaban asombrados. Hablaban de una recuperación notable, casi inexplicable. Pero Miguel sabía que no era solo la medicina. Era la fuerza que había encontrado en su interior, una fuerza alimentada por la fe y la esperanza. Poco a poco, con esfuerzo, sudor y muchas oraciones, Miguel recuperó la movilidad. Pero lo más increíble no fue que volviera a caminar. El verdadero milagro ocurrió en su corazón. En el proceso, Miguel descubrió una alegría de vivir que no dependía de sus circunstancias físicas. Entendió que su valor como persona no estaba en sus piernas, sino en su espíritu. Comprendió que la verdadera victoria no era solo ponerse de pie, sino descubrir que su vida tenía un propósito profundo, incluso en medio de la fragilidad. La esperanza, esa luz que creyó perdida para siempre, ahora brillaba en su interior con una intensidad que nada ni nadie podría apagar. Hoy, Miguel no solo camina, sino que corre. Pero más importante aún, dedica su vida a compartir su historia. Su testimonio es un faro de luz para todos aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad. Nos recuerda una verdad poderosa y universal. No importa cuán rota parezca tu vida, no importa cuán profundo sea tu abismo, la fe tiene el poder de encender una nueva esperanza y reconstruir lo que parece destruido. Si en este momento estás pasando por una tormenta, si sientes que la oscuridad te rodea y no ves una salida, quiero que escuches bien las palabras de Miguel. No estás solo. Hay una luz esperándote, una fuerza más grande que tu dolor, dispuesta a guiarte. La historia de Miguel es una prueba de que los milagros ocurren y a menudo comienzan con un simple acto de fe. Si este testimonio ha tocado tu corazón, te pido que lo compartas. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar este mensaje de esperanza hoy mismo. Ayúdanos a llevar esta luz a más personas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete a nuestro canal, Esperanza en Voz Alta, y activa las notificaciones para no perderte más relatos que inspiran el alma y nos recuerdan el increíble poder de la fe. Nos vemos en el próximo video.